Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma Zoom y a través también de la página Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Agradecemos que su participación en nuestras redes sociales de Medical Legal Center y Abraham Dávila R, tanto de Facebook, Twitter e Instagram. Igualmente un agradecimiento especial a Yo Soy Médico 17, que nos ha facilitado su Facebook para este tipo de conferencias, siempre con temas novedosos durante esta emergencia sanitaria. Como ustedes saben, mientras dure esta emergencia sanitaria, tendremos a diversos invitados con estos temas. Ya estamos armando, generando el programa de la siguiente semana. Tendremos como invitados a los responsables de COVID de algunos hospitales, particularmente de los estados que más enfrentan este problema, para que nos digan sus experiencias, cómo se están abordando, temas realmente de interés para todos los profesionales de la salud. El día de hoy no es la excepción y tenemos una invitada de lujo especial, alguien a quien aprecio, que nos conocemos de hace muchos años, siempre una mujer dinámica, una verdadera ejecutiva en su vida personal, en su profesión, un ejemplo a seguir. Ella es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara, presidenta del Comité de Ética del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, secretaria de la Academia de Bioética y Legislación. La doctora nos hablará del tema del proyecto de guía de triage para la asignación de recursos de medicina en medicina crítica, que tanto levantó polémica la semana pasada. ¿Y quién mejor que Irene Córdoba Jiménez, doctora en Derecho, para que nos platique de este tema? Quiero comentar también a todas las personas que nos están viendo que este espacio es completamente abierto, no hay ningún conflicto de interés, un sesgo, ni en mi opinión, es estrictamente podemos hablar los profesores lo que querramos, lo que podamos aprender el resto de escuchas, y el profesor puede exponer su experiencia realmente con la intención de aportar a los profesionales de la salud. Irene Córdoba, muchas gracias por aceptar. Estás con tu auditorio. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, Abraham. Bueno, primero aclarar, no soy doctora en Derecho, ojalá lo fuera. Soy doctora en Ciencias de la Salud Pública y bueno, tengo un máster en Bioética y Derecho y bueno, me atrevo a compartir esta charla con ustedes porque justamente hace unos minutos me acaban de compartir la última versión de esta guía que, bueno, tengo, si me permiten, tengo una presentación aquí de ella y les platico un poco el antecedente. Esta guía fue publicada a través de la página del Consejo de Salubridad General el 10 de abril de este año. Inmediatamente causó gran polémica, muchos medios de comunicación, muchos comentaristas y demás, bueno, han hecho mención de ella a favor y en contra. Hubo también algunas cuestiones de orden político en las cuales no me voy a centrar. Pero bueno, finalmente esta guía fue retirada, ya no se encuentra visible dentro de la página del Consejo de Salubridad General y ha estado trabajándose. Yo había hecho una presentación con la versión del 15 de abril, una versión todavía más nueva que la publicada, y justo el día de hoy una de las redactoras que sabía que íbamos a tener esta charla me hizo el favor de compartirme la última versión en la que siguen trabajando, que ya está al interior del Consejo de Salubridad General para revisarse y en su caso aprobarse. Entonces esto es lo que les voy a presentar el día de hoy, por si les resulta que difiere de lo que han leído en prensa o los que tuvieron acceso a la guía de manera directa.
Bien, primero, el objetivo de la guía es eso, que sea una guía. Y esta guía es una posibilidad de tomar decisiones tipo triage cuando haya una emergencia de salud pública en el que se tenga que elegir por recursos escasos. El uso de la guía es, como lo dice, no puede ser considerado incluso cuando vaya a ser aprobado por el Consejo de Salubridad General, si es que se aprueba, no debe ser considerado como un documento definitivo, sino que tiene que ser dinámico, porque como hemos visto justamente en esta pandemia es que no puede sostenerse de manera rígida un criterio, sino que este tiene que irse adaptando de acuerdo a las circunstancias y a la evidencia que vamos obteniendo día a día. Y bueno, en caso de ser necesario, entraría en operación cuando la capacidad de los cuidados intensivos se encuentre rebasada. El documento, la guía, tiene dos partes. La primera parte es un texto que trata de explicar desde teorías o desde una reflexión de carácter bioético la justificación de esta propuesta. Y la segunda parte es la propuesta de procedimiento para la toma de decisiones propiamente dicha, que está basado en dos documentos que ustedes pueden ver en pantalla. La guía parte de la pregunta de si ante la escasez de recursos, en una pandemia como la que estamos viendo, ¿cómo se deben de asignar estos recursos cuando dos o más pacientes lo necesitan? Quiero compartirles algunas noticias que ya tiempo atrás, pensemos en esta del 21 de abril, en España ya pasaron por este problema de tener un sistema rebasado y entonces empezaron a preguntarse sobre las decisiones para elegir a un paciente respecto a otro para que pudieran ser atendidos en las unidades de cuidado crítico. Esto pasó en España. Esto está pasando en Estados Unidos, como ustedes saben. Esto también fue discutido en Inglaterra, en el Reino Unido, y por supuesto Italia, que es uno de los países con mayor número de problemas, en donde se plantean justamente que este tipo de preocupaciones tendrían que resolverse a partir de unas guías para ver quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir o, en su caso, para que tengan mayor potencial de años de vida. Este es un tema del cual la guía al principio había abordado en sus versiones del día 10 de abril y del día 15, y que el día de hoy ya no se encuentra presente, la elección para la sobrevivencia de personas que tengan mayor potencial de años de vida. ¿Cuáles son los principios éticos que está proponiendo la guía ante esta pandemia? Me parece entender en la lectura que básicamente sostienen que hay dos principios éticos sobre los cuales habría que basarse. El primero es la justicia, y hacen una especial, digamos, el procedimiento, los procedimientos y las explicaciones están especialmente dirigidas a entender la justicia en distintos niveles. En un nivel de justicia local, en un nivel de justicia distributiva, en un nivel de justicia procesal y, por tanto, en un nivel de justicia social. Y, por supuesto, lo que se busca es la transparencia, es decir, disminuir la toma de decisiones con criterios que no sean tan objetivos, ¿no? Y para ello, este principio de transparencia lo que busca es evitar conflictos de interés y, a su vez, incrementar la confianza pública. En este caso, y como voy a explicar más adelante, subordinan la autonomía del paciente a diferencia de la atención médica cotidiana. En este caso se subordina la autonomía a estos dos otros principios. No quiere decir que se desaparezca la autonomía del paciente o que no importe la autonomía del paciente, solo se subordina, pero no se ignora, y voy a mencionar un poco más adelante cómo es que proponen que esto ocurra. Bien, ahora, el documento parte de
varias premisas. La primera es, bueno, pues que es una nueva pandemia. Es una nueva pandemia que ha venido enseñándonos una serie de cosas y nos ha venido sorprendiendo por la manera en que evoluciona y por el cómo epidemiológicamente está generando determinados resultados. Pensemos los estados críticos y la muerte de personas. Es una enfermedad de la cual no existe tratamiento aún. Sabemos que se están utilizando algunos medicamentos, pero que aún no han completado todo un proceso de investigación clínica. Y por tanto, cuando se encuentra un paciente en una situación crítica, requiere de una cama en terapia intensiva y de ventiladores. Estos recursos, como todos sabemos, en todos los países están siendo insuficientes, países del primer mundo o países periféricos. Evidentemente nosotros nos encontramos en un país que tiene escasez de recursos, pero particularmente escasez de recursos que se les denominan indivisibles. Es decir, un ventilador no podemos estarlo poniendo un ratito en un paciente y otro ratito en otro paciente, ¿no? Necesitamos tomar decisiones de a quién colocar, a quién dar este espacio en terapia intensiva y a quién colocar ventiladores. Y aquí abro un paréntesis de una opinión personal, pues sé que los profesionales de la salud, particularmente aquellos que trabajan con situaciones extremas, están muy acostumbrados a tomar estas decisiones. Me parece que la guía no tendría por qué sorprenderlos. Pues. La otra premisa es que tendría que pensarse en las decisiones sobre quién puede sobrevivir en caso de acceder al recurso. ¿Sí? No debe de centrarse en pensar quién va a morir, sino en quién puede sobrevivir de acceder al recurso. Y los problemas, otra premisa de la cual parte es que los problemas urgentes de salud pública como el actual deben de ser atendidos bajo reglas que son muy diferentes a los de la medicina cotidiana. No puede aplicarse las mismas reglas que se aplican en la medicina cotidiana, porque el objetivo, como ya mencioné, es tratar al mayor número de pacientes, pero también salvar la mayor cantidad de vidas. Bajo estas dos premisas últimas, me parece que es en lo que trata de centrarse la guía para dar una opinión desde la ética. Y cito literalmente un apartado. Dice, si la salud pública tiene el objetivo de mejorar la salud de la población y cada persona dentro de ella ha de ser tratada con igual valor y dignidad, esto nos lleva a concluir en un primer momento que el objetivo de la salud pública durante una emergencia de esta naturaleza es doble. Primero, tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Ahora, salvar la mayor cantidad de vidas requiere evaluar dos ítems. El primero es la probabilidad de que un paciente mejore y sobreviva. Y el segundo es el tiempo que dicho paciente utilizará el recurso, que en todo caso podría reutilizarse. Si un paciente se prevé que lo va a utilizar menos tiempo, es un paciente al que habría que darle el recurso para darle opción a otras personas. ¿Para qué la guía? Yo diría, ¿para qué una guía? Y digo, ¿para qué una guía? Porque me parece que las instituciones de salud, ante lo que ya se ha mostrado en prensa, en otros espacios, deberían de estar avanzando en una estrategia, en pensar una estrategia cuando menos institucional para hacer esto. De acuerdo con el documento, ¿para qué esta guía? Es primero para evitar tomar decisiones discrecionales, que ya lo había mencionado anteriormente sobre el tema de la transparencia. Dos, estas decisiones con razones médicas y no con razones de los médicos, sino razones médicas. Y tres, tomarlas con razones éticas y consistentes. Y la idea es la maximización de los beneficios que pueden producir estos recursos tan limitados. Lo que estamos tratando de hacer es o lo que están intentando hacer es posicionarse primero en un plano de igualdad para después tomar decisiones que hagan posible un escenario de equidad. Es decir, primero tratar a todos por igual y después aplicar unas reglas que puedan hacer este equilibrio, porque de alguna manera algunas personas
no se van a ver favorecidas en la asignación de estos recursos. Por tanto, bueno, salvo el caso de los profesionales de salud que estén atendiendo los problemas de COVID, a todas las personas se les tiene que tratar por igual, se le tiene que dar al profesional de la salud prioridad respecto del resto de los pacientes. Más adelante voy a explicar bien cómo funciona esto. Y entonces actuar también y decidir también alejados de la posibilidad de discriminación a las personas. Los criterios de justicia posibles de los cuales discute esta guía es, primero, que en la medicina cotidiana generalmente estamos a la idea del orden de llegada, es decir, el primero que llega es el primero al que se le atiende. Esto atiende a un principio de justicia local. Si llegas primero, pues te atendemos primero. El segundo criterio es qué pasa cuando hay una necesidad médica, es decir, cuando una persona está grave. Y entonces una persona está más grave respecto de otra, aunque la otra haya llegado primero. Entonces se atiende al criterio de necesidad médica, lo que implica una justicia distributiva. Esta necesidad médica debe de ser atendida siempre y cuando atenderla no resulte en un acto fútil. Es decir, un acto que no va a dar un beneficio a nadie, solamente va a generar digamos, el gasto innecesario de un recurso que en este momento es escaso. Y por último, cuando, digamos, en un problema como esta pandemia, los recursos ya no son suficientes, tiene que procederse a decidir en este tipo de situaciones lo que se denomina justicia procesal, es decir, cuando menos el mismo procedimiento para todos. Este también es una cita del documento y está basado justamente en una resolución adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se denomina Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en la que especifica que en casos excepcionales que fuera inevitable adoptar medidas que limiten algún derecho social como la salud, los estados deben velar porque tales medidas estén plena y estrictamente justificadas, sean necesarias y proporcionales, teniendo en cuenta todos los derechos en juego y la correcta utilización de los máximos recursos disponibles. Sí, la guía también tiene como sustento esta resolución que, como ya mencioné, es muy reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces la afirmación de que la única característica que debe tomarse en cuenta para ser candidato a la asignación o reasignación de recursos escasos de medicina crítica es una posibilidad demostrable, de acuerdo a la experiencia médica nacional e internacional, de que se beneficiarán a una persona con dichos recursos. Y así plantea entonces el procedimiento. Primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier intento de asignación de recursos escasos entre dos o más pacientes debe basarse en una evaluación minuciosa, acuciosa, en cuanto a tres temas. Primero, su situación presente, es decir, el impacto actual de la infección en esta persona. Su situación pasada, es decir, si tiene comorbilidades preexistentes de impacto, y cuál es su expectativa de beneficiarse con algún tratamiento y la expectativa de sobrevivencia al tratamiento de acuerdo a las características conocidas específicas de la enfermedad según afecta al organismo de distintos individuos. Estos son, digamos, que las primeras consideraciones que habría que tomar en cuenta. Ahora, el procedimiento así sería crear un equipo de triage, 3 personas. Estas 3 personas que propone sea un experto en terapia intensiva o en urgencias, un apoyo técnico, puede ser un personal de enfermería que también tenga experiencia en estos espacios y un personal de la administración. Ellos 3 serán los responsables en la institución de salud de aplicar un sistema de asignación de recursos y la propuesta de la guía es que esta sea mediante escalas validadas. Por ejemplo, proponen MACA, Apache 3 y SOFA, por poner algunas. En la guía señalan que no existe actualmente una calculadora que pueda darnos un puntaje
respecto de la situación de los pacientes, pero yo en un momento más les voy a mostrar algo que encontré. Dice que si llegara a encontrarse evidencia científica que se traduzca en una calculadora, en un sistema de puntos específico para COVID-19, entonces habría que aplicarlas. Segundo, todos debemos de tener en cuenta que todos deben de tener acceso al servicio de salud. El paciente llega en una situación crítica y debe ser estabilizado. Una vez hecho esto es cuando empieza el equipo de triage a hacer una evaluación para el puntaje inicial de priorización de cada paciente. Hay que tratar de identificar las expectativas del paciente, esto es, los testamentos vitales. Si esta persona está de acuerdo o no con ser intubado en determinados casos. Si del puntaje se deduce que la probabilidad de recuperación de una persona es real y la de otra es poca o nula, entonces se le asigna a la persona que tiene posibilidad. El equipo de triage lo que debe de hacer es continuar evaluando a los pacientes a los que ya se les asignó el recurso. Si su sistema de puntuación cambia, entonces se tendrán que tomar decisiones para transitar hacia la asignación del recurso a personas que sí estén en posibilidad de recuperación. Estos son, esta calculadora la encontré en internet, escribiendo SofaScore, y tiene un vínculo especial en la parte superior derecha que lleva a digamos también como propuesta de evaluación o de cálculos para problemas de COVID-19 y que pueden ayudar, digamos, a crear la escala en la institución o a decidir cuáles son los puntajes que la institución va a considerar a fin de aplicar este modelo de triage. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que exista un equipo de triage? Perdón por la falta de ortografía. El equipo de triage, cuando la guía señala que lo que busca hacer es evitar los conflictos de intereses en la asignación de recursos. Ninguna de las tres personas que integran el equipo de triage forma parte de los equipos médicos que atienden a pacientes. Tienen que ser ajenos a estos equipos de pacientes. Y lo único que hacen es recabar del expediente clínico la información para la asignación de los puntajes. Dice que también este equipo de triage lo que busca es mantenerle una equidad procedimental en la toma de decisiones. Lo que les decía, siempre el mismo procedimiento para todos y esto evita problemas de inequidades. Y la tercera es evitar la angustia moral al personal de salud que está atendiendo de manera directa a un paciente y que de alguna manera el espacio afectivo puede incidir en la toma de decisiones discrecional. De esta manera evitan la angustia moral al personal de salud y quienes toman la decisión es el triage e incluso quien informa a la familia es también el responsable del equipo de triage. Y bueno, esto también lo contiene la guía. Debe de haber una estrategia de comunicación de las decisiones a las familiares. La responsabilidad recae en el encargado de triage de notificarle a la familia, al mismo paciente y al médico tratante. Debe ser transparente la información, se le tiene que informar cómo es que se está tomando la decisión para que tenga la familia la oportunidad, incluso el médico tratante, de apelar al puntaje. No se apela al sistema, se apela solamente al puntaje y entonces de esta manera la apelación tendría que ser resuelta por un comité que tiene que estar integrado en el hospital con las más altas jerarquías de la institución. Lo que hace este comité es volver a revisar únicamente los puntajes, verificar que no exista un error en el sistema de puntajes y darle la opción a la familia de tener una explicación más amplia de la toma de decisiones. Ahora, las características de los pacientes que no pueden ser tomados en cuenta para la asignación de ninguna manera son estas. He leído muchos argumentos diferentes. El primero de ellos estaba muy relacionado con la edad, puesto que la guía consideraba que una persona con mayor edad tenía más puntos y por lo tanto menos posibilidad de acceder a los servicios. Esto ya fue retirado de la guía, ya no es una consideración.
pero he oído mucho sobre el valor social percibido y alguien llegó a poner o llegó a presentar algún tipo de falacia como un asunto de qué pasa si tengo a un gran científico de 80 años frente a un delincuente de 20 años y el delincuente de 20 años tiene mayores posibilidades de sobrevivencia que el científico de gran valor social percibido. Bien, aplicar cualquiera de estos criterios para la toma de decisión a favor de una persona o en contra de una persona sería discriminativo. Bien, ¿cuál es la excepción a la regla? Ya la había mencionado anteriormente. El personal de salud no se somete al sistema de puntaje. Digamos que aunque se someta al sistema de puntaje, siempre va a primer lugar. ¿Cuál personal de salud? Pues aquel que está atendiendo los problemas de COVID. Y no se refiere exclusivamente a médico, sino enfermerías, terapeutas respiratorios, personal de mantenimiento, camilleros, aquellos que están más expuestos al problema y fueron contagiados, ellos se atienden en primer lugar, aunque haya puntajes que pongan a otras personas por sobre ellos. Esto tiene que ver pues con un mecanismo para, por una parte, agradecer la exposición y el riesgo que está corriendo el personal de salud, pero por otra parte también porque se requiere el personal de salud que esté en buenas condiciones. En esta excepción a la regla también tiene una excepción y es justamente que exista evidencia plena de que el personal de salud ya no tiene esperanza de sobrevivir a la enfermedad. Dice que la guía, que el tratamiento clínico para pacientes que no califican para recibir cuidados críticos no quiere decir que no se les atienda del todo. Las instituciones de salud deben de derivar a estos pacientes para tratamiento médico, que no califican para tratamiento médico, a las unidades de cuidados paliativos. Vaya, creo que, perdón, tengo un error por aquí en las diapositivas. Bien, la idea es entonces maximizar los beneficios. Maximizar dependerá de que las personas que se puedan recuperar con tratamientos se les dará prioridad sobre aquellas que no se van a recuperar con tratamiento o incluso sin tratamiento. Y aquí es muy importante entonces que los pacientes sean informados sobre estas decisiones en cuanto ingresan al hospital. Que sepan pues que en caso de que esté rebasado el sistema, van a verse sometidos a un sistema de evaluación y de reevaluación permanentemente. Y hay que tener en consideración, más ahora que nunca, la posibilidad de conocer las voluntades anticipadas o las instrucciones para limitar los esfuerzos terapéuticos. Para aquellos pacientes que requieran ingreso a UCI, habría que preguntar qué calidad de vida quisieran tener en este escenario, es decir, aceptar o no el ventilador. Y lo señala el equipo de redacción que sin lugar a dudas, pues retirar un ventilador o bien retirar a un paciente de una cama de terapia intensiva puede tener efectos emocionales importantes en los profesionales de salud. Incluso algunos van a rechazar hacerlo. Pero las guías, no solamente estas, sino otras, sostienen que es ética la decisión de negar recursos limitados, que no significa la acción de matar y que no requiere del consentimiento del paciente propiamente. Lo que se está intentando hacer entonces nuevamente es salvar al mayor número de vidas. Como conclusión o conclusiones, yo diría que lo primero es esperar a la guía final, esperar a que el Consejo de Salubridad General la vote y la publique en el Diario Oficial de la Federación. La leí en sus 3 versiones y la leí cada vez más de una vez y creo que es imposible, o mi recomendación sería, eviten leerla segmentadamente. Tienen que leer la totalidad de la guía para poder interpretarla de manera adecuada, porque de pronto puede generarse algunos sentimientos extraños en algunas de sus redacciones, pero después cobran sentido cuando se hace la propuesta hasta el final. Los hospitales ahorita están todavía en la situación en la que nos encontramos en México,
están en oportunidad de resolver estos dilemas en caso de presentarse. Y la guía, aún los que lograron obtenerla en su versión final, puede ser orientadora, quitando los elementos de edad, por ejemplo, y teniendo en consideración que la vulnerabilidad de algunos grupos también requieren decisiones diferenciadas. Y por último, anticipar decisiones mediante un mecanismo justo y transparente puede ayudar a salvar más pacientes, evitando los errores que otros países han tenido que vivir y que finalmente resultaron sin implementar con oportunidad, y que nosotros todavía estamos en condiciones de atender un problema que necesariamente va a llegar. No es una cuestión de adivina, sino que la estadística nos está diciendo cómo está la situación. Yo creo que dejo hasta aquí la presentación de la guía y creo que hay preguntas y dejaría la oportunidad para poder responderlas. No sé si el licenciado Abraham me puede ayudar con esto. Irene, felicidades como siempre, extraordinaria tu presentación. Quiero comentarte que hay muchas felicitaciones, muchos médicos que te han escuchado y que por supuesto en la página de Facebook estarán reproduciendo tu presentación. Muchas felicitaciones. Vamos Gracias. a empezar con algunas preguntas. Intentaremos contestar la mayor cantidad posible. Entonces, para que nos las vayan formulando, tenemos al doctor Enrique Mainero. Te las voy a elaborar como normalmente, como están. Sí. Solamente voy a leerlas. Dice el doctor Enrique Mainero, en caso de tener que tomar la decisión de decidir a quién darle el soporte ventilatorio, ¿el médico está protegido o podrá ser acusado de un delito de negligencia? Y si fallece el paciente al que no se le dio atención por edad o comorbilidad, ¿será acusado de homicidio? Justamente ayer estaba escuchando a un gran jurista mexicano, penalista, en donde afirmaba que efectivamente actuar de esta manera representaba una responsabilidad de orden penal. Yo digo, no tengo las credenciales de este jurista, pero estoy segura que no puede ser denunciado por negligencia. Hay algunas consideraciones o hay algunos elementos por los cuales lo afirmo. La primera es: nadie está obligado a lo imposible. Es decir, un médico con recursos escasos no puede actuar más allá de sus posibilidades, tiene lo que tiene. Y como se menciona en la guía, va a haber personas que con tratamiento y sin tratamiento de cualquier manera van a fallecer. Estamos viendo las estadísticas en México en donde, digamos, el porcentaje de fallecimientos respecto de los casos confirmados está a veces hasta cerca del 10%, entre el 8 y 10%, y esto quiere decir que es muy elevado y que no hay nada, porque aún todavía no estamos rebasados pues en nuestro sistema, y no hay algo que se pueda hacer para evitarlo. Entonces, no se le puede acusar a un médico al tomar una decisión responsable si esta decisión responsable además se basa en criterios claros y transparentes, sobre todo si una guía propuesta por el Consejo de Salubridad General lo va a dar. Y como les mencioné, la idea es generar un triage, un equipo de trabajo que sea el que tome esas decisiones y alejar al médico tratante justamente de la toma de decisiones. Esto no quiere decir que le quiten las posibilidades al médico tratante respecto de su paciente. Indica que el médico tratante incluso puede apelar la decisión de este equipo de triage. No, yo estoy segura que, bueno, a ver, acusar, como siempre he dicho, pues se le puede acusar a cualquier persona de cualquier delito. Demostrarlo, estoy segura que no. Irene, extraordinario. Tenemos a Baldur Serna, dice, ¿cómo debe de reportarse en el expediente clínico la asignación de recursos para no caer en responsabilidades? Bien. Creo que esa es también la importancia de la guía. Si se tiene este sistema de puntos, insisto, cualquiera que se utilice de los propuestos y que puedan acordar al interior de cada hospital, si existe un sistema único de puntos que sea con la evidencia 100% demostrable,
el equipo de triage es el que tiene que señalar esto en el expediente clínico. Y entonces, insisto, el médico tratante no tendría por qué tener responsabilidad alguna sobre esto. Y respecto de quienes formen parte de este equipo de triage, tampoco, porque tendrían el respaldo de la institución, además de la guía que pueda ser emitida por el Consejo de Salubridad General. Insisto, si el Consejo de Salubridad General no aprueba la guía o no emite una recomendación, me parece que la medicina basada en evidencia es la mejor actuación. En el momento en que los sistemas se saturen, van a tener que tomar esta decisión sí o sí. Y la mejor manera de hacerlo es de manera transparente y justa. Y esto debe de apelar a razones científicas y no emocionales. Por rudo y cruel que se escuche, así debería de ser para ser lo más justos posible. Muy bien, Irene. Tenemos a Ana María Gutiérrez, dice buenas noches. ¿Se han aplicado ya alguno de los datos establecidos en la guía en algún estado de la República? No que yo sepa. No que yo sepa. Lo que sí sé es que España, Italia, Alemania, Reino Unido han implementado las guías de manera diferenciada. Es decir, todos ellos, en vista de la situación en la que está, algunos han sido más estrictos. Por ejemplo, hay algunos países que sí han implementado el sistema, perdón, el agregar puntaje por razones de edad. Y hay otros países que no han aceptado el criterio de la edad porque sienten que es un dato discriminatorio. Las comorbilidades también es un tema que ha sido cuestionado por algunos países, pero se han aplicado de manera diferenciada. Algunos bajo una visión ética, y quiero decirlo así porque es ética, una visión ética más pragmática, otros se han quedado en términos utilitaristas y otros han hecho o han logrado hacer, digamos, una mezcla menos rigurosa en términos de susceptibilidad emocional hacia la sociedad en general para evitar discriminación en cierto sector de la población. En México, desconozco, insisto, esto de a partir del día 10 de abril a la fecha ha sido un continuo entre una serie de opiniones a favor y en contra de la guía. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Juan Héctor Martín. De acuerdo a esta guía interamericana y al hecho, bueno, yo creo que a la guía y quizás a la resolución de la Corte, dice, y al hecho de que la norma oficial mexicana obliga a la existencia de comités de bioética en todas las unidades médicas, ¿no sería mejor que el comité de bioética del hospital dictaminara esta asignación de recursos? Yo creo que los comités de bioética son las instancias adecuadas para esta flexibilidad que señala la guía, hagan una adaptación inicial, es decir, los comités de bioética sean los primeros en decir qué sistema de puntaje se va a utilizar y bajo qué elementos, es decir, qué puntaje se le va a asignar a cada uno de los elementos o de los datos clínicos que se vayan presentando. Me parece que para esto deberían de ser los comités de bioética, porque las resoluciones del triage son inmediatas. Las resoluciones del triage son, el paciente se estabiliza y el triage entra a hacer una evaluación con un puntaje para saber si se continúa la atención o si hay otra persona que requiera la unidad de terapia intensiva o no. En las decisiones del triage tiene que ver con que también todos y cada uno de los días estén reevaluando a estos pacientes que ya accedieron a la unidad de cuidados intensivos para ver si se ha modificado su puntaje. Si se ha modificado su puntaje para mejorar o para empeorar, entonces también tener parámetros para tomar decisiones. No quiere decir que va a ser una sola evaluación. Entonces, el equipo de triage, digamos, está permanentemente en contacto con la institución. Debe de estar disponible las 24 horas del día. Digamos, son trabajos diferentes. Muy bien, Irene. El doctor Santos de Chihuahua te felicita también, por supuesto, y nos pregunta, ¿se puede caer en la obstinación terapéutica en casos de COVID diagnosticados como graves al aplicar el respirador y otras medidas terapéuticas? Ah, yo creo que las personas que trabajan, no sé si mi respuesta vaya a ser correcta, pero yo creo que las personas que tienen un contacto o que trabajan constantemente con terapias intensivas saben muy bien dónde es el momento de parar.
Y esto no es exclusivo con COVID. Me parece que en la totalidad de los padecimientos graves y críticos en cuidados intensivos, los médicos tratantes deben de saber que siempre hay un límite. Ese límite puede estar dado por la propia evolución que ha tenido el paciente o una evolución negativa, digámoslo así, o incluso también a sus propios deseos, que son comunicados en ocasiones por la familia o por el propio paciente, es decir, hasta dónde limitar el esfuerzo terapéutico. Y es por eso, insisto, que la guía hace énfasis en la necesidad de, eh, de que exista un criterio lo más homogéneo posible, lo que se conoce como justicia procesal, por ejemplo. Muy bien, Irene. El doctor Serafín Ortiz nos dice, un marco teórico muy sólido, sin embargo, ¿es fácil de aplicar en la práctica? Yo ahí sí es la parte que me cuestiono porque no soy médico. Me ha tocado mucho o trabajo muy cerca trabajo muy cerca de médicos y tengo muchos años viendo que cómo hacer para que la bioética no parezca ser un tirano respecto de la práctica cotidiana médica. Porque no, digamos, va a haber circunstancias que se nos escapan a todos, que se nos escapa el razonamiento y que se nos escapa al humano y que se viven dentro del hospital que definitivamente van a influir. Yo creo que tener una guía es mejor que no tener nada. No tener nada implica no tener una decisión institucional o nacional o pública. Entonces, permitir que cada médico viva un viacrucis terrible con cada paciente que se le presente. Creo que justamente ese ha sido uno de los graves problemas que ahora el gremio médico está sufriendo. Tener que dar la cara ante la escasez de recursos y tener que ser ellos quienes tomen decisiones tan terribles no es justo para el propio personal de salud. Si hay una guía y si se integra el expediente clínico, como dice Hilda Romero, me parece que sería la mejor manera y la manera más humana y ética de tratar a un paciente. Muy bien. La doctora Marta Leticia nos dice, ¿qué personal se recomienda que sea parte del triage para la toma de decisiones? Esto lo habías aclarado. Y también hay una pregunta por ahí de Gloria Saucedo que dice si va a participar el personal de enfermería como parte del triage. Pero si nos lo puedes aclarar, aunque sabemos que no lo dejaste muy claro, pero quizás no se distrajeron un poco. La sugerencia de la guía es que el responsable, le llaman primer oficial, al responsable del triage, sea un médico intensivista con experiencia, un médico intensivista o urgenciólogo con experiencia en atenciones de urgencia y un segundo oficial que puede ser personal de enfermería que también tenga experiencia en esto. Y tercero, insisto, un personal de administración para que se sepa con cuántos recursos se cuenta. Muy bien. El doctor Nájar dice, ¿pero qué poner en el expediente? ¿Cómo documentarlo? Sí, insisto, si se tienen estos, bueno, ya no, voy a tratar de compartirles rápidamente una imagen de la guía, porque lo que tienen aquí es, digamos, un mecanismo, no sé si lo están viendo, sí, ¿verdad? Lo que hacen aquí es establecer este mecanismo, digamos, de asignación de puntos. La idea es que se determinen esos elementos que van a ser, a los cuales se les va a asignar un puntaje y entonces a partir de ese puntaje, esos cuadros de puntaje con la evidencia de laboratorios, por ejemplo, quede en el expediente clínico. Este paciente tuvo un puntaje de tal tipo por tales elementos que se encuentran dentro del expediente clínico. Digamos, no sería solamente hacer una anotación de que al triage me dijo que a este paciente no le diera o que prefiriera tal paciente sobre tal paciente, ¿no? Sino que el triage tiene que emitir un dictamen con una puntuación y esto solo exclusivamente en los casos en los que se vea rebasada la capacidad instalada. Si no quiere decir que en este momento se empiece a asignar un puntaje y a rechazar a personas si en este momento están en capacidad de atenderlo. Una y dos,
este sistema de puntaje no es exclusivamente para pacientes que tengan COVID o que se sospeche que tienen COVID-19. El sistema debe de ser igual para todo aquel paciente que requiera una unidad de cuidados intensivos independientemente del padecimiento que tenga. Súper bien. Irene nos pregunta María de la Luz Casas. Dice, ¿cómo funcionaría el sistema de apelación? Ya que no es posible que los pacientes o familiares, como se indica, puedan evaluar el puntaje. Sí, no es posible. O sea, la idea de la guía es que sea posible. La idea de la guía es que cuando el paciente entre a la familia o a él si está en condiciones, se le explique que en ese primer momento se le está dando una atención para estabilizarlo y tratar de indagar en la mayor medida posible en el momento de estar haciendo una historia clínica, si se conocen las decisiones del paciente en caso de que se agrave, en caso de necesitar intubación, etcétera, pero también informarles que los pacientes estarán siendo sometidos a un sistema de puntaje y que puede llegar el momento en que el puntaje no le favorezca y entonces será retirado el recurso para otra persona que sí sea recuperable. Se les tiene que decir desde que ingresan, para que cuando se les informe que el puntaje no les está favoreciendo, ellos sepan qué tipo de puntaje es el que está incorporándose en este triage y puedan decir, oye, creo que, no sé, voy a decir una tontería, la química sanguínea la están, porque el médico puede ayudar en la apelación, el médico tratante les puede ayudar, oye, en el triage están considerando mal este puntaje. Entonces, pueden apelar y la decisión tiene que resolverse de manera inmediata. Creo también que es difícil que las apelaciones se vayan a dar, a ver, cualquiera que sepa que pueden apelar, pues todo el mundo va a apelar, o la mayoría de las personas van a apelar, a menos que sea muy evidente para la familia el deterioro o el estado de salud de su familiar. Pero aún así es mejor tener la posibilidad de que apelen a que no la tengan. Sí, es más justo que exista esta posibilidad a que no exista. Sí, un comentario del doctor José Luis Martínez de Monterrey dice, si se modifica la vida diaria por la Constitución en caso de emergencia nacional, lo mismo deberá aplicar en el manejo profesional del médico en esta pandemia. El doctor Jorge Velázquez Carmona dice, pero esta situación deja la posibilidad de una demanda. La ley no es clara al respecto. Por supuesto, la carga de demostrar la culpa es del que acusa, pero de todas maneras siempre será susceptible de la demanda, ¿o no? Bueno, creo que aquí podrías responder mejor, mejor tú que yo, pero insisto, lamentablemente el personal de salud del gremio médico especialmente ahorita está expuesto a demandas por cualquier razón. Y en cualquier escenario en el que me presento, siempre digo lo mismo, la gente demanda porque puede, por una percepción de que cree que es su derecho, no necesariamente porque tenga la razón. No va a haber ninguna guía, ningún procedimiento y la situación actual del país no favorece, no va a haber nada que evite que alguien demande. O sea, las demandas van a estar porque así somos los seres humanos, percibimos la justicia de manera diferenciada. Y entonces aquí lo importante es que si el expediente clínico es claro, que si hay una guía clara, si esta puede ser defendida, sobre todo si fue publicada por el Consejo de Salubridad General y existe un equipo de triage bien sólido, bien transparente, con personas honestas, no van a tener problemas. O sea, podrán ser demandados, insisto, pero si es la persona capacitada, incluso en el momento de comunicación, debe de haber un buen resultado. Se esperan buenos resultados. Muy bien, Armando de la Fuente nos dice muy interesante y será lo que se tenga que hacer basados en la razón. Así es. Raúl Ruiz dice, la guía es un documento de naturaleza bioética. Sus consecuencias son de índole moral, no penal. En la guía subyace un principio de buena fe. Sé parte de la tesis de que el equipo médico actúa de buena fe por el hecho de allegarse a la guía, Apegarse. apegarse a la guía. No es necesario que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, dado que es un documento que propone pautas bioéticas. Irene. Yo estaría de acuerdo con el doctor. Hay toda una discusión entre si la bioética debe juridificarse o no. Yo soy de la idea de que no.
pero recordemos que en este momento nos encontramos en algo que el Consejo de Salubridad General ya ha decretado que es una situación de emergencia médica. Es una situación en la que el estatus jurídico nacional cambia de alguna manera y que el poder nacional recae en el Consejo de Salubridad General de acuerdo con el artículo 73 constitucional, la fracción 16, si no mal recuerdo, y que de alguna manera esta emergencia hace que se tengan que ir determinando medidas conforme va habiendo resultados. Yo he hecho una compilación del número de decretos que se han publicado por distintas instituciones relativas a esta emergencia médica y estas van a ir modificándose. Se había dicho algo, por ejemplo, sobre el periodo de escolar, ahora ha sido modificado, probablemente en 15 días lo vayan a volver a modificar porque la emergencia médica genera esto. No me queda tan claro que en caso de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación vaya a adquirir una categoría vinculante, porque la guía no lo dice así. Tendremos que esperar el resultado final para saber si esta guía seguirá siendo eso, una guía, o tendrá un carácter vinculante. Muy bien, la doctora Olivo de San Luis Potosí. Felicidades a la doctora, excelente. Habrá que realizar una guía analizando todos los escenarios para evitar el ensañamiento terapéutico. ¿Cómo no caer en esta situación? ¿Quieres Así es. comentar algo? ¿Me paso a la siguiente? Me parece que la guía insiste también en esto, ¿no? Es aquí donde sí importa la autonomía del paciente, hay que preguntar cuáles son, hay que incluso indagar si hay alguna voluntad anticipada, ¿no? E insisto, el conocimiento de los médicos es muy claro cuando están los elementos de hasta aquí llegamos, hasta aquí tenemos que limitar el esfuerzo terapéutico porque de continuar vamos a hacerle más daño a la persona, vamos a hacerle más daño a la familia y vamos a hacerle más daño ahora a la sociedad, a la salud pública, que requiere más recursos y que requiere que eficientemos los recursos para salvar más vidas, ¿no? En este caso, hacer de más puede ser más criminal que hacer de menos, ¿no? Muy bien. Irene, cuál es el fundamento por el cual en el caso de profesionales de la salud no se establece ningún puntaje? ¿Cuál es la motivación? El principal argumento es que justo que son ellos los que están exponiéndose al problema, a la posibilidad de contagio, entonces digamos que es una retribución a su sacrificio, ¿no? A su exposición. Ellos pasan a primer lugar en agradecimiento a lo que han hecho. Y en segundo lugar, porque, a mí me parece muy ilustrativo los movimientos del personal de aviación cuando vas a tomar un vuelo, ¿no? Que te explican cómo ponerte la mascarilla de oxígeno y te dicen si viajas con un menor de edad, ponle la mascarilla primero, ponte tú la mascarilla primero y después pónsela al menor de edad, ¿no? Cuando podríamos pensar que siempre hay que proteger primero al más desprotegido. Pero en este caso hay que ponerles primero a ellos la atención para que estén en condiciones de seguir apoyando y colaborando con quienes lo van a seguir necesitando. Básicamente serían esas las dos razones por las que hay que hacerlo. Irene, ¿no sería una motivación quizás ponderada el que una vez recuperado este médico tendrá mayores posibilidades de seguir atendiendo y salvando vidas, atender a más pacientes? Sí, sí, es a lo que me refería. O sea, primero hay que tener bien y en buen estado al personal de salud y bueno, por eso tienen prioridad. Tienen la prioridad tanto del el reconocerles su sacrificio como el de que estén en disposición de seguir atendiendo pacientes otra vez. Perdón, hay una pregunta que dicen, ¿dónde encuentro la guía mencionada? Ahorita ya no la van a encontrar. Insisto, la publicaron en el Consejo de Salubridad General el día 10 de abril y debido a una serie de polémicas que se suscitaron, fue retirada. Y entonces sé que ahorita en este momento está justamente siendo discutida por el Consejo de Salubridad General. Entonces, insistir en que la guía todavía no es un hecho, que se está revisando, que cuando menos hay 3 versiones, la que yo les acabo de mostrar es la del día de hoy. Hoy a las
5 de la tarde me enviaron la última versión, por lo que tuve que apurarme a hacer las adecuaciones en la misma. Espero no haberme equivocado con algo. De hecho, algunas de las diapositivas me las pasaron, me las pasó una de las personas que han redactado el documento a fin de que las pudiera compartir con ustedes. O sea, tenemos información de primerísima mano, o sea, de nuevecita. Sí, sí. Muchas gracias, Irene. Por aquí había una pregunta que de repente llegan tantas que se va levantando y se van perdiendo, pero una muy interesante que nos decía, dice, en ese supuesto, dice legalmente, bueno, ya vimos lo de cadáver, ya se me perdió, Irene, ya no me Bueno, acuerdo aquí hay qué. una de cuál sería el manejo si se llegase a solicitar un egreso voluntario. Yo creo que el mismo que cualquier otro caso, solamente con las consideraciones hacia el área de epidemiología de la Secretaría de Salud para notificar que hay una persona enferma positiva en un domicilio, ¿no? Y todos los demás elementos de las cartas de egreso voluntario que se manejan para el expediente clínico de acuerdo con la norma 004. Esa es una pregunta de Martín CG, por ejemplo. Sí. Dice Ana Medina Gutiérrez, actualmente existe pánico en el personal de salud debido a la falta de material y equipo en las instituciones, lo que nos lleva a cometer errores en la atención y favorecer que los profesionales de salud se contagien. ¿Qué elementos legales existen a favor? Hijo, cuando surge la guía, esta guía de la que estamos reflexionando, hay un antecedente del día, bueno, no es un antecedente en realidad, el día 13 de abril, la Conbioética publica una serie de pronunciamientos respecto de esta crisis, ¿no? Y si no mal recuerdo, insiste la Conbioética en que el personal de salud cuente con el equipo necesario para que trabajen en las mejores condiciones de protección hacia ellos. Creo que este sería una exigencia diferente o de manejo diferente que el objetivo de esta guía y que el Estado debe de tener, el Estado o las instituciones privadas deben de proporcionar al personal el material que requieren, todo el material que requieren, sobre todo para su protección, material de seguridad para ellos. Irene, muchas preguntas, que yo de repente ya la que quería hacerte ya se me perdió. Ya. Se me perdió, así pasa. No es que no queramos. Dice Nalui Janet Alcaraz, interesante ponencia. Considero que el gremio médico debemos tener presente esta información, no solo conocer el aspecto clínico, es tener un panorama amplio y completo para poder actuar con la menor de las posibilidades, de las posibles consecuencias ante esta situación internacional. Felicidades a la doctora Irene Córdoba. ¿Consejo de Salubridad General es el competente para publicar esta guía o debe ser con bioética? Probablemente a Conbioética no le va a gustar mucho, pero yo digo que si el Consejo de Salubridad General es quien tiene ahorita el mando de toda la situación de la pandemia, tiene que ser el Consejo de Salubridad General. La Comisión Nacional de Bioética debería de poder sumarse a este documento y ayudar a su difusión y a su comprensión. La Conbioética es una institución que sugiere, que es, digamos, un área de apoyo para el personal, para las políticas públicas en materia de salud, pero el Consejo de Salubridad General está ahorita al frente de la emergencia médica. Entonces, sí, desde mi perspectiva, le corresponde al Consejo de Salubridad General. ¿Cuándo crees que pueda publicarse o pueda generarse la publicación de la guía? Y no lo sé, dada la polémica, no lo sé. Me gustaría decir que esta semana, pero no tengo la menor idea. Una disculpa, la verdad es que no tengo mucha idea de cuándo pueda ser publicada, si es que es Queremos que publicada. bruja, ¿verdad? Queremos que tengas una bolita de cristal para que nos digas todo. Por ahí les avisamos. Si se publica, estaremos al pendiente y a través del licenciado Abraham les hacemos llegar la información. Sí, bueno, además recordarles a todos que pueden seguir haciendo más preguntas. Los que no se hayan animado a hacerla ahora, pueden hacerla a través del correo atención.mlc@gmail.
atención.mlc@gmail. Nosotros inmediatamente se las hacemos llegar a la doctora Irene Córdoba y ella a su vez nos las conteste, también se las haremos llegar con mucho gusto. Irene, estoy encantado con tu presentación. Gracias. Realmente mucha gente nos quedamos con un sabor de boca cuando vimos la presentación de este jurista que tú comentas, con muchas dudas quizás a lo mejor, y ahora que te escuchamos, pues nos dejas el tema muy, muy claro. Nos gustaría además seguirte invitando en las siguientes semanas con otros de los temas que tú, por supuesto, dominas. Y bueno, te estoy comprometiendo, si aceptas, ¿verdad? Sí, claro, ya sabes que sí. Con mucho gusto. Irene Córdoba Jiménez, un privilegio tenerla en este seminario que estará vigente todos los días a las 8 de la noche como hasta hoy. Muchas felicitaciones, Irene. Ya te los voy a sacar y te los voy a enviar todas para que veas toda la gente Gracias. que te felicitó. Gracias, gracias. Y a todos les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center. La información también está en Yo Soy Médico 17. Un agradecimiento especial a Irene Córdoba Jiménez y a Yo Soy Médico 17, que nos presta su plataforma para que más médicos estén enterados de estos importantes temas. Nos vemos el día de mañana, igual a las 8 de la noche tendremos a nuestra invitada Susana Hernández con el tema el estrés en tiempos de COVID. ¿Qué pasa con este? Yo veo muchos comentarios de médicos que tienen miedo y es natural. ¿Qué hacer? ¿Que es válido? ¿No es válido? ¿Qué alternativas tenemos? Y ella, como ustedes saben, es coach, tiene algunas experiencias en Japón, en Puerto Rico. La van a ver, la van a disfrutar también mucho. Irene Córdoba, nuevamente, te esperamos ver pronto por aquí. Te mando un abrazo virtual. Igualmente, hasta luego. Saludos a la familia, muchas gracias. Gracias a Bye. todos.